Bueno, pues voy a hacer un resumen de lo que es la inversión, porque es que el vídeo anterior ha salido un poco largo, ¿vale? Entonces, primero la inversión es una relación entre figuras planas. Me dan una figura y yo obtengo otra aplicando los requisitos de inversión, que son, el primero, los puntos tienen que estar alineados con un punto que se denomina centro de inversión. ¿De acuerdo? Por tanto, el primer requisito es que el punto inverso tiene que estar en línea con el original y con el centro de inversión. El segundo es que esos puntos tienen que estar situados a una distancia tal que el producto de ambas distancias, de O a A por O a A', sea constante. Por tanto, si yo tengo dos puntos, pues en los dos se tiene que verificar este producto de distancias. Sucede que el centro de inversión puede estar también en el medio de los dos puntos y en ese caso hablamos de inversión negativa, ya que un punto está a un lado del centro de inversión y el otro al otro lado. Si ambos puntos están en el mismo lado, la inversión es positiva. En ambos casos se tiene que verificar que la razón de inversión sea esta, lo único que en el caso de la negativa pues será negativa al estar cada punto a un lado. Bien, lo segundo que tenemos que saber acerca de la inversión es lo que necesitamos, los elementos imprescindibles para poder establecer o para poder hallar una figura inversa, que pueden ser o bien el centro de inversión y la K, esas dos cosas necesito conocerlas para poder hacer una figura inversa. También puedo conocer el centro de inversión y una pareja de puntos inversos, A y A', lo cual me va a permitir hallar la K. Y en tercer lugar, también puede ser que conozca dos parejas de puntos inversos, porque esas parejas de puntos inversos me permiten hallar tanto la O como la K. Al final todo se reduce a que conozca el centro de inversión y la razón de inversión, que son los que definen dicha inversión. Vale. Dicho esto, vamos a ver cómo se hallan puntos inversos, ¿de acuerdo? En una inversión positiva y en una negativa. ¿Por qué? Pues porque si a mí me dan una figura y tengo que hallar su inversa, pues tendré que ir hallando inversos de puntos o de rectas o de partes de esa figura. En la inversión positiva, para hallar el inverso de un punto, tenemos que utilizar el teorema del cateto. Imaginemos que tenemos O, que tenemos A y que tenemos K, que normalmente nos lo dan como raíz de K. ¿Por qué nos lo dan como raíz de K? Pues porque la expresión de la K nos recuerda a la expresión de la potencia. Si nosotros tenemos un punto y una circunferencia, la potencia de ese punto con respecto a la circunferencia, ¿de acuerdo?, es exactamente una K. Es un producto de segmentos. Y esa K tiene un segmento representativo que es la tangente a esa circunferencia, ¿vale?, que verifica también la K sería OT por OT, es decir, OT al cuadrado, por lo que deduciríamos que T y T' en este caso coinciden y esto de aquí sería la raíz cuadrada de K, ¿de acuerdo? Ya que si K es OT por OT, K es igual a OT al cuadrado, por lo que raíz de K es igual a OT, es decir, a ese segmento de ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que el centro de inversión y una pareja de puntos inversos tienen mucha similitud con la potencia. Si yo dibujo una circunferencia que pase por esa pareja de puntos inversos, la potencia del punto centro de inversión respecto de esa circunferencia me va a dar la razón de inversión. Bien. Entonces, si nosotros tenemos un punto, el centro de inversión y la K, que me la van a dar como un segmento, podemos hallar fácilmente su inverso. Existen tres casos. El primer caso es que cuando yo dibuje una circunferencia de radio raíz de K, ¿vale?, esta circunferencia, lógicamente, es una circunferencia en donde todos los puntos de ella van a ser dobles, es decir, van a coincidir con sus inversos. Si hago la tangente por el punto A esa circunferencia,
y la perpendicular a esa tangente, bajamos aquí en perpendicular y aquí obtenemos A'. Entonces, observando este triángulo rectángulo y aplicándole el teorema del cateto, vemos que raíz de K, que es un cateto, es media proporcional entre la proyección del cateto, que es OA' y OA. ¿Cuál es la expresión de la media proporcional? Ese segmento al cuadrado es igual al producto de los segmentos proyección del cateto e hipotenusa. Por lo tanto, esto verifica la razón de inversión y por lo tanto estos puntos son inversos. Puede ocurrir también que al hacer la circunferencia raíz de K, el punto A, cuyo inverso queremos hallar, nos quede dentro de ella. En ese caso, levantaríamos una perpendicular hasta encontrar a la circunferencia raíz de K, dibujaríamos el radio perpendicular, obviamente esto sería raíz de K, y en perpendicular encontraríamos el punto A'. ¿Qué ocurre? Pues que el proceso es el mismo, solo que en un caso me dan el punto de fuera y en otro el de dentro. Ambos son intercambiables porque la inversión es biunívoca, que quiere decir que si el inverso de A es A', el inverso de A' es A. El proceso para obtener uno o el otro sería idéntico. Obviamente, si el punto A es justamente este, que el que coincide con la raíz de K, pues eso sería un punto doble y coincidiría con su inverso. ¿De acuerdo? Si la inversión es negativa, para hallar el inverso, tenemos que hacer algo similar, ¿vale? Imaginas que tenemos aquí O y que tenemos un punto A. Sabemos que la inversión es negativa, me darían, por supuesto, también la raíz de K. Para hallar el inverso de S, que sabemos que está al lado contrario, nos ayudamos del teorema de la altura. En este caso nos ayudamos del teorema del cateto para hallar el inverso. En el caso de la inversión negativa nos ayudamos del teorema de la altura, ¿vale? Que dice que la altura es media proporcional entre los dos segmentos que esta determina sobre la hipotenusa, hablando de un triángulo rectángulo. Entonces, como la altura es lo que es media proporcional, vamos a poner aquí en O, en perpendicular, el segmento raíz de K que me han dado, que sería este. Unimos A con ese extremo, hacemos una perpendicular a esa dirección y en el otro lado nos saldría A'. ¿Vale? Aplicando a esta construcción el teorema de la altura, observamos que raíz de K elevado al cuadrado sería igual a OA' por OA y por tanto mantendría la razón de inversión. No hay más métodos, o sea, no hay más casos en el caso de la inversión negativa, ¿de acuerdo? Porque no hay circunferencia de puntos dobles como en el caso de la positiva. Esta circunferencia del centro y radio raíz de K está formada por puntos que son inversos de sí mismos. En la inversión negativa no hay puntos inversos de sí mismos, por tanto es el único caso en el que podemos hallar un punto inverso. En el caso de la inversión positiva hay alguna manera también de hallar puntos inversos. Bueno, no me voy a meter con eso. Vale, vamos a ver cómo se hallaría acá en el caso de que lo que tengamos sea el centro de inversión O y una pareja de puntos inversos, ¿vale? Así. Pues en caso de la inversión positiva tenemos dos maneras de hallarlo, que sería la primera, pues sencillamente como tiene que verificarse el teorema del cateto, vamos a construir el triángulo rectángulo en el que OA' sea la hipotenusa. Para ello hemos de hacer un arco capaz de 90 grados de O hasta A', así. Después por A levantamos una perpendicular y aquí esto sería el cateto de un triángulo rectángulo en donde la proyección es OA, la proyección de ese cateto sobre la hipotenusa es OA y la hipotenusa es OA' y por tanto hemos hallado aquí raíz de K, ¿de acuerdo? En este caso nos da igual que esto sea A o esto A' o viceversa, siempre haremos el arco capaz con el mayor de los dos. También podemos hallar K ayudándonos de la definición de potencia. Si tenemos O, A y A',
podríamos hacer una circunferencia cualquiera que pase por A y por A', pinchando en la mediatriz del segmento que forman, o una circunferencia cualquiera, y la tangente a esa circunferencia también me daría raíz de K. ¿Vale? Me saldrían, obviamente me tiene que salir, si los puntos los sitúo igual, de separados, pues me tiene que salir la misma longitud del segmento raíz de K, si no estaría mal. En el caso de la potencia negativa, si tenemos un punto, bueno, más bien sería así, pues también podemos ayudarnos del teorema de la altura. Hacemos un arco capaz que tenga, o sea, entre A y A' de 90 grados y levantando una perpendicular por O, pues esto sería raíz de K, ¿de acuerdo? Raíz de K. Porque si dibujamos el triángulo rectángulo que se forma así, pues observamos que la altura es media proporcional entre los dos segmentos que ésta determina sobre la hipotenusa. Es decir, que raíz de K al cuadrado es igual a OA por OA' y por tanto K es igual a OA por OA'. Así lo podríamos hallar. También lo podemos hallar de otra forma, utilizando una circunferencia cualquiera que pase por A y por A', así, una cualquiera, haciendo el diámetro que forma el centro de la circunferencia con el centro de la inversión, ese diámetro así, levantamos una perpendicular a esa dirección y ese segmento que sale ahí sería la razón de inversión. Vale, lo último que tenemos que saber, o sea, esto nos daría cómo hallar puntos inversos, ¿vale? Pero necesitamos saber cómo hallar rectas inversas, es decir, la inversa de una recta y la inversa de una circunferencia. Vale, entonces, la inversa de una recta, si la recta pasa por O, es ella misma. Y si la recta no pasa por O, es una circunferencia. Que sí que pasa, en ambos casos, tanto en la inversión negativa como en la positiva. Y, bueno, pues lo que haríamos sería hallar, como pasa por O, como la inversa pasa por O, tenemos ya un punto por el que pasa esa circunferencia. Necesitamos hallar otros dos puntos, por lo que elegiríamos dos puntos de la recta cuya inversa queremos obtener y con O y esos dos puntos hallaríamos la circunferencia inversa, o también podemos hacer un único punto si ese punto es el pie de la perpendicular trazada a la circunferencia pasando por O. ¿De acuerdo? Bueno, si queremos más detalles de esto, pues hay que ver el otro vídeo, el largo. Y luego vamos a querer hallar circunferencias inversas, ¿vale? Que son que la inversa de una circunferencia, si la circunferencia pasa por O, es una recta, ¿vale? Es una recta que no pasa tanto en la inversión negativa como en la positiva. Y si la circunferencia no pasa por O, entonces su inversa es una circunferencia que tampoco pasa. Para hallarla voy a explicar brevemente lo que había que hacer. Si tenemos una circunferencia cualquiera y queremos hallar su inversa, le unimos su centro con O, eso nos determina dos puntos A y B, cuyos inversos tenemos que hallar. Para ello nos ayudamos de la razón de inversión, que la podríamos tener aquí. Hacemos la tangente, perpendicular, bajamos, aquí estaría A', y desde B lo mismo, hacemos la tangente, perpendicular, y aquí estaría B'. Bueno, me ha salido muy pegado. Es verdad que disminuye de tamaño normalmente, eso sería la circunferencia inversa. Es decir, siempre hay que hallar el diámetro formado cuando unimos O con el centro de la circunferencia. Dependiendo de si la circunferencia raíz de K queda
es más pequeña o más grande, pues los puntos inversos se hallarán de una forma o de otra, pero al final yo voy a tener siempre en línea con O un A' y un B', que por cierto se da la vuelta, por lo tanto A' estaría aquí y B' aquí. Es decir, que se cambia el orden. Y con A' y B' hallaría el punto medio y dibujaría la circunferencia correspondiente. Si la inversión es negativa, pues me da exactamente igual. Es decir, imagínate que tenemos aquí la circunferencia cuya inversa tenemos que hallar. Pues hacemos lo mismo. Unimos su centro con O, se determina un diámetro que es el AB y hay que hallar los puntos inversos. Claro, en el caso de la inversión negativa, pues es mucho más fácil. Tenemos ahí raíz de K, unimos A con ese punto, hacemos perpendicular y por el otro lado me va a salir A'. Después unimos B con ese punto, hacemos perpendicular y por ahí me va a salir B', que ya sabéis que se cambia el orden. Total, que eso es el diámetro de la circunferencia inversa, que suele menguar, y ahí estaría la circunferencia inversa. Vale. Como lo que me van a pedir a mí van a ser inversas de figuras, por ejemplo, la inversa de esto o la inversa de cualquier tipo de figura formada por tramos, lo que voy a tener que hacer es dividirla en tramos, ¿vale? Esta, por ejemplo, tendría 3 tramos. Esto es una recta, imaginemos que O está aquí. Esto es una recta que no pasa por O, por lo que su inversa será una circunferencia que sí que pasa, de la que tendré que ver cuál es este trocito, claro. Esto es otra recta que tampoco pasa por O, por lo que se va a convertir en una circunferencia que sí pasa y tendré que seleccionar de esa circunferencia este otro trocito. Por último, esto es una circunferencia que no pasa por O, un arco de circunferencia, vamos a suponer que sale así, no pasa por O, por lo que su inversa va a ser otra circunferencia que tampoco pase, de la cual tendré que seleccionar este trocito de aquí. Por tanto, las figuras normalmente lo que hacemos es dividirlas en trozos y ir hallando poco a poco los trozos. Y ya me sale la inversa. Vale, pues este es el resumen rápido, pero claro, si no sabes algo de inversión o no has visto el vídeo anterior, pues no te sirve de mucho.